noches, esto es Luis Novarecio de Entrevista. En instantes estoy conversando con el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey. Es un gran gusto recibirlo, es un hombre muy importante dentro del peronismo y que suena muy fuerte dentro del juego de nombres que hay desde hace tiempo. Él lo dijo con toda concreción: tengo ganas de ser candidato a presidente de la Nación. En las últimas semanas, aquí mismo en este programa, Miguel Ángel Pichetto anteayer lanzó la posibilidad de Urtubey como candidato, pero también la lanzó a Cristina Fernández de Kirchner, así que vale la pena hablar. Dos datos antes de sentarnos a hablar con el gobernador. Hoy hubo dos apariciones públicas de dos de los tres funcionarios más importantes de este gobierno o de la coalición Cambiemos. El presidente de la Nación en conferencia de prensa y María Eugenia Vidal, y también una suerte de conferencia de prensa y un anuncio. Empiezo por el primero. Algo que me parece que ya es hora de que dejemos de decir los periodistas. Qué bueno que el presidente entienda que debe hacer conferencia de prensa. He escuchado agradecimientos porque el presidente hace conferencia de prensa e inmediatamente se compara con el disparate, ¿cierto?, de los 12 años anteriores, de las cadenas nacionales. Parece que es un poco, de poca aspiración que después de casi 3 años de gobierno agradezcamos una conferencia de prensa. Los funcionarios públicos no tienen el derecho, tienen la obligación de dar cuenta de los actos públicos. Y la conferencia de prensa es un modo absolutamente obvio de esto. Dicho esto, me sorprendió que el presidente de la Nación haya convocado con unos cuantos días de anticipación esta conferencia de prensa en lo que, y esto es absoluta opinión personal, no hubo ninguna novedad. No dijo nada concretamente. Se pensaban en reformas y achiques del Estado con ministerios fusionados, no pasó. Se pensaba un análisis más concreto de la inflación. A ver, ¿qué dijo de la inflación el presidente? Que recordemos, ya va 16% en lo que va este año. Un dato: el presupuesto votado el año pasado, en octubre del año pasado, decía 10%. El equipo económico más el jefe de gabinete el 28 de diciembre dijeron 15%. A junio va a 16%. Y hoy el presidente fue consultado sobre la inflación y decía esto. El objetivo es claramente bajar la inflación, y el plan que hemos presentado y que tienes parte del acuerdo con el fondo va en esa dirección, ¿no? De la inflación que tengamos este año, el año que viene va a bajar más de 10 puntos y esperamos en el siguiente año ya estar cerca de la inflación de un dígito, que es lo que todos queremos y que es lo que tienen todos los países normales. Bueno, esto dijo el presidente, prácticamente como una expresión de deseos, y está muy bien que sea el presidente que marque las líneas. El problema es que es el presidente que asume la conferencia de prensa y va a hablar. Y la verdad que no hubo ningún tipo de perspectiva concreta. A ver, ¿por qué va a bajar el año que viene 10 puntos la inflación y por qué va a ser en el año siguiente de un dígito? No se habló tampoco del tema del consumo. Se habló digamos, hay la impresión que hay es el coacheo semántico. Ya no es más la herencia, ahora es la tormenta que se ha recibido. Me parece que el presidente se expone a algo muy fuerte, que es a hablar sin decir demasiado. Y ya no hay más una instancia superior que el presidente para tratar de corregir lo que se está diciendo. Habló del tema Telam, estaban allí, y otra vez la solidaridad con los trabajadores de Telam. Habló un poco de retenciones, pero concretamente, anuncio para conferencia de prensa tan preanunciada, ninguno. El otro fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Uno ha dicho desde aquí, desde hace tiempo, cuando un medio de comunicación, Juana Morín del Destape, planteó que había una denuncia por financiamiento trucho, o mejor dicho, por tantos truchos de campaña, la investigación que lleva adelante la Justicia Federal y 3 causas, que era un tema que exigía una respuesta. Y otra vez fue la gobernadora, como el presidente que salió a hacer una expresión de deseos, la gobernadora que salió a hablar. En este caso es bien distinto, pues se tomó una decisión. María Eugenia Vidal tomó la decisión que es pasar a retiro a una funcionaria que probablemente sea la que menos duró en el cargo porque fue nombrada hoy en el gabinete, en el boletín oficial, y fue quitada hoy nada menos que la tesorera del PRO y la contadora general de la provincia, a quien, frente a la denuncia, que recordemos, supone indigentes que aportaron, jubilados que aportaron, candidatos que dicen yo jamás puse un peso en efectivo, hoy dijo la gobernadora: vamos a quitar a esta funcionaria, vamos a intentar bancarizar todos los aportes para transparentar la política y vamos a avanzar en la investigación judicial. Es bueno que la gobernadora haya hecho esta aparición. Dato: el jefe de campaña era su jefe de gabinete, Federico Salvador, a quien prácticamente no se le conoce la voz. La persona encargada de la campaña es su ministro de Comunicaciones, que tampoco ha hecho una declaración. Me parece que es muy fuerte exponer una situación tan complicada al presidente, en este caso para hablar de deseos, y a la gobernadora para hacer un anuncio, y no a quien estaba a cargo.
de la campaña, que es Federico Salvay, el jefe de gabinete. Veremos cómo sigue esta investigación. Sobre esto y otros temas vamos a charlar con el gobernador Urtubey, que ya recibo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Por favor. Gracias. Yendo, viniendo, como que próximo paso. Viniendo y yéndome. Siempre uno está viniendo y yéndose Es de cierto. todos lados, en mi caso de Salta. Yo cuando digo Rosario, la mejor expresión es cuando estamos por venir al aire que el asistente grita, vamos que venimos. Uno nunca sabe de dónde va ni hacia dónde, pero así más o menos. funciona esto. Bueno, ¿arrancamos? Por favor. Primera impresión, la conferencia del presidente. Bueno, dijo lo que todos sabemos respecto de la voluntad de que baje la inflación, la necesidad de transparentar el otro tema, el tema de las campañas. Me parece que es una gran oportunidad para avanzar en una discusión de fondo respecto al financiamiento de la política. Aquí evoluciona en mi posición. Recuerdo cuando en el año 2000 yo discutía con Lilita Carrió cuando se sancionó la ley. Ella sostenía la necesidad del financiamiento público de campañas. Otros planteábamos que no porque había otras prioridades, otros gastos. Hoy debo decir que en realidad le es más barato al Estado el financiamiento público, veamos lo que pasa en Brasil y en otros lugares, que el financiamiento privado, sobre todo cuando aparte no es transparente. Entonces, me parece que es una oportunidad, ¿viste? Tomar la crisis como una oportunidad para hacer algo y avanzar en eso. Pero la conferencia, como bien decías, lo puedo firmar yo, creo que lo puede firmar cualquiera. Está bueno que el presidente plantee cuál es la voluntad, pero no alcanza, ¿no? A mí la impresión fue que fue una expresión, todos queremos que baje la inflación, ojalá que sean 10 Totalmente. puntos, y etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿la inflación es la herencia recibida o torpeza propia del gobierno? Cuando ya van 3 años, primero, es no entender los procesos, porque bajar la inflación, mejorar el nivel de inversiones, generar competitividad a sectores productivos, requieren de políticas, de eso que se llama de gradualismo, durante un largo tiempo en donde transformemos en políticas públicas, políticas de Estado, decisiones que vayan tomando cada uno de los funcionarios. El tema es que acá, sinceramente debo decir, que no es que haya fallado el gradualismo. Nosotros acá es como que se sepultó el gradualismo, dijo eso no funcionó, hay que ir a shock. La pregunta es, ¿a dónde hubo gradualismo? En reducción del déficit fiscal no hubo. En definitiva, seguimos con los mismos niveles. Niveles de emisión tampoco han bajado respecto a lo que había antes. Está bien, fueron para otras cosas, pero existen. El nivel de endeudamiento creció, entonces todas esas variables de política monetaria y política cambiaria terminan generando la inflación que tenemos. Aparte, obviamente, de la herencia recibida, pero me parece que faltan planes de largo plazo. Pero digo, yo sé que puede parecer adjetivar para buscar un título. ¿Es el mejor equipo de los últimos 50 años? No, claramente no. Los resultados dicen que no. Esto es como en el fútbol. Nosotros creemos que tenemos el mejor equipo en cotización. La Argentina fue con el equipo más caro de la historia de la Argentina. Había otros porque pueden tener... ¿Fue un gran equipo? No fue mal. Esto se mide por resultados. Y el problema que tenemos en la Argentina es que seguimos insistiendo con las mismas prácticas que históricamente venimos haciendo. Pensar que la política económica es solo política cambiaria o monetaria no es una innovación de este gobierno. Llevamos 50 años haciendo lo mismo y los resultados han sido siempre iguales. Devaluar, Sí. achicar la capacidad de poder adquisitivo de la gente y nada. Mejorar tu capacidad exportadora, producto que sos más competitivo. Hay que buscar la competitividad en otro lado, no en la devaluación. Hay que buscarla en cómo generamos efectivamente energía, transporte, comunicaciones, costo laboral, financiamiento competitivo para que las empresas puedan dar trabajo. Creo que acá se ha subestimado todo eso y vamos al milagro. A ver, hagamos tal cosa, vuelvo al ejemplo del fútbol, al tiro, pelota detenida, vení Messi, se Albano, hace un tiro libre mágico y hagamos lo que no hicimos durante los otros 89 minutos. Creo que en política está pasando lo mismo. ¿El gobierno se puso a tono de la crisis? ¿Está el tono de lo que está pasando? Digo, devaluación de 50 años, inflación de 50 años, 50%, 30% de inflación para este año, casi 30% de pobreza, casi 30 pesos el dólar. ¿Se puso a tono con lo que está pasando? Yo creo que está bueno la apelación y el llamado a la sociedad del presidente de realmente asumir que estamos frente a este problema.
Lo que pasa es que debemos de transformar esto comunicacional en acciones directas y concretas. Cuando se anunció, por ejemplo, digamos, los anuncios en términos de cómo vamos a reducir el gasto público, hasta ahora no ha habido políticas contundentes vinculadas a eso. Y cuando se toman decisiones, está bien que todo es a escala. Yo no quiero, cuando nosotros en Salta vimos que cerrábamos el año con déficit fiscal después de años que teníamos equilibrio, reestructuramos todo sin echar a un solo empleado del Estado, nada. En 6 meses pusimos al Estado en equilibrio fiscal. Está bien, a escala, es pequeño, pero a escala es lo mismo, en definitiva. Hay que tomar decisiones, pero ejecutarlas, porque la lógica de anunciar, de evaluar, de ver, requieren acelerar el proceso, ¿no? Pensando en esto, ¿no? En tomar acciones, el gobierno nacional le dice, las provincias, ustedes empiecen a ajustar, empiecen a achicar. ¿Qué está dispuesto Salta a hacer, si es que puede? Hacer todo lo que tengamos que hacer para ayudar a la Argentina. Pero hay que partir de una base. Nosotros tenemos que equilibrar el déficit fiscal que hay en la Argentina. Si nosotros tomamos, digamos, no quiero tomar como, porque después vamos a entrar en la discusión si el déficit es 7 o del 6,5 o del 7, no importa. Tomemos el 7, que es más o menos por ahí, el 7% del PIB, el déficit fiscal. Sumado al déficit fiscal del 7% del PIB del gobierno nacional, hay otros 0,9 más que representan las 24 provincias argentinas. La mitad de eso es solo provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros decimos, el problema del déficit de la Argentina, si totalizamos un 7,9, 7,5 o 7,4 está en cabeza del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires. El 0,4 del resto de las provincias argentinas. ¿Cuál es la lógica para plantear que si tengo que reducir un déficit de 300.000 millones de pesos, la mitad lo reduzcan las provincias y la mitad la nación, si el déficit, por ejemplo, en mi provincia hay equilibrio fiscal? Sentido común puro, ya no estoy hablando de política, sentido común puro. ¿Cómo puedo bajar gastos que no tengo? Digamos, si nosotros entre todas las provincias tenemos que reducir 150.000 millones de pesos y el presupuesto global de mi provincia supera los 40.000 millones de pesos, con suerte, ¿de qué estamos hablando? Claro. O sea, no se entiende... No hay modo de cómo sería la chica claro, de ese lado. exactamente. Gobernador, definime qué es Mauricio Macri políticamente. Me parece que es una persona con buenas intenciones, que me parece que ha conformado un equipo con gente muy solvente, probablemente en la actividad privada, pero que no logra ejecutar gran parte de las formulaciones, de los planteos o de los anhelos que plantea el propio presidente. O sea, yo parto de la base de un hombre con buena fe que quiere lo mejor para la Argentina, pero claramente los resultados no se están dando. ¿Hay riesgo de alguna turbulencia severa? Que estamos viviendo una crisis realmente fuerte que no terminó y que vamos a seguir viviéndola, eso es indudable. ¿Por qué? Porque el efecto de esta devaluación fortísima que tuvimos en los últimos 2 meses, 3 meses, va a generar un reacomodamiento, como siempre ha pasado, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, que en el mejor de los casos se va a aplanar y va a durar todo el segundo semestre del año. O sea, en definitiva, creo que nos toca un tiempo todavía muy difícil, en donde todos tenemos que ayudar más allá de nuestra posición política, de nuestro lugar. ¿Para qué? Para que a la Argentina le vaya lo mejor posible. Pero yo creo que en la medida en que nos pongamos realmente las pilas todos, esto tiene que caminar. Hay siempre en algún sector del gobierno la fantasía del peronismo. Ustedes no saben vivir fuera del poder y están dispuestos a que se vaya antes el macrismo. ¿Esto es una sobreactuación del macrismo o de verdad hay alguien que quiere que se vaya antes? La pregunta es, ¿hay algún elemento objetivo que haya generado esa percepción? Yo creo que no. Este gobierno ha tenido todas las herramientas que necesitó para gobernar. No hay una decisión, digamos, un planteo, una decisión, una iniciativa del gobierno que haya sido obstruida por la oposición en estos 2 años y medio. Entonces, es cierto, hay dirigentes, hay sectores de la política, no solo el peronismo, que obviamente son más refractarios a ayudar en cualquier alternativa, pero no hay ningún elemento que haya impedido que el gobierno funcione. O sea, no ha habido
por lo menos no conozco, puede haber algún proyecto menor, Trasnochado. pero no hay, digamos, una política sostenida para evitar que al gobierno le vaya bien, ¿no? En esa mesa, y lo conversamos en la radio, Miguel Ángel Pichetto anteayer dijo, Cristina va a ser candidata, vos coincidiste. ¿Es el cuco funcional que necesita el gobierno? Sí, hasta ahora funcionó bien, o sea, al gobierno le fue bien en la política sobre la base de agudizar la contradicción, digamos, la lógica de los polos contrarios que se retroalimentan funcionó muy bien en términos de la política argentina, pero me parece que nos complicó esta lógica de la confrontación en el clima necesario para que haya inversión y crezcamos económicamente. Me parece que ahí, o sea, funcionó bien en la política y eso complicó la inversión. ¿Cuánto hace que no hablas con Cristina? Hace muchos años. Ella me llamó para felicitarme cuando yo gané la elección en el año 2015, a principios del 2015, porque yo tuve una elección desdoblada. Pero después no volví a hablar. Eso, Nunca más. Exactamente. Como te preguntaba recién, ¿qué es Mauricio Macri? ¿Qué es Cristina Kirchner? Me parece que es una mujer con una profunda vocación política, evidentemente muy apasionada, que generó en la República Argentina un proceso político que todavía hace que ella tenga un nivel de legitimidad importante en la política, con algunos avances en materia de política social, con algunos retrocesos, algunos importantes, otros no tanto, en materia institucional, y que lamentablemente terminó un gobierno manchado, y no quiero hacer cargo a la Presidenta de la Nación, pero sí a funcionarios de su gobierno, con casos de corrupción que lastimaron no solo a su gobierno, sino a la política argentina, ¿no? En tema de corrupción, ¿Cristina robó? No, no me consta eso y sería un irresponsable que lo plantee, pero que estamos viendo en la sociedad, estamos viendo todos los días casos e investigaciones que la justicia plantea sobre funcionarios del gobierno. ¿Te sentás a la misma mesa de un acuerdo político con ella? Representamos cosas diferentes. Creo que hay que trabajar para acordar políticas de Estado en la Argentina con todos, aún con los que pensás muy distinto. Pero construir juntos no lo veo posible. O sea, la idea de una interna dentro del PJ, con Cristina compitiendo... Creo que no sirve porque la lógica de un partido, yo creo que hay que hacer algo más grande que un partido, una construcción un poco más abierta que la de un partido político que no alcanza con un partido hoy en el mundo moderno, requiere primero tener identidad. ¿Por qué? Porque yo quiero salir del personalismo como una lógica de construcción política. Hay que elevar la institucionalidad en la Argentina, hay que salir de este personalismo realmente cada vez más acentuado. Entonces la forma de hacerlo es primero generar un espacio donde gente que pensemos no exactamente igual, pero que tengamos una mirada parecida de a dónde llevar la Argentina, que podamos plantear, digamos, bueno, discutamos quién es el mejor candidato para esto en una interna, pero plantear una interna con un tipo que te dice que quiere ir para acá, con otro que quiere ir para acá y con otro que quiere ir para acá, no le sirve ni a la sociedad ni a los candidatos. En esa mesa de los que piensan más o menos parecido, ¿se anota Florencio Randazzo? Hace mucho que no hablo con él, pero creo que sí. Me parece que es un dirigente que tiene para aportar. Creo que sí. ¿Se anota Sergio Massa? Hasta ahora ha planteado eso públicamente por lo menos, y está bueno, está bueno. Sí. ¿Te imaginás compartiendo una fórmula con Sergio Massa? No, porque creo que, bueno, la legislación hoy plantea el sistema de las PASO con fórmula completa, y aparentemente él tiene voluntad de conducir el proceso. Yo no sé si efectivamente soy yo el que lo puede hacer, pero sí creo que desde nuestro espacio y desde el peronismo debemos de plantear esa alternativa. ¿Te sentás con José Manuel de la Sota? Sí, perfectamente. No hablo con él hace tiempo, pero me parece que es un dirigente muy valioso. ¿Y quién más, digamos? ¿Algún otro gobernador? La gran mayoría de los gobernadores, no solo peronistas, de muchos espacios políticos, creo que tenemos que ser parte de esto, porque no es que quiera ser un espacio de gobernadores, es que probablemente tenemos más afinidad porque tenemos problemas comunes y tenemos mucho contacto común. Y hay muchos dirigentes que probablemente no tienen un alto nivel de representación institucional hoy, pero lo tienen que tener porque la Argentina requiere, y sobre todo nuestro espacio político, de una fuerte renovación. Por una cuestión lógica, porque hasta ahora no nos ha ido bien. Y si seguimos insistiendo con la misma gente haciendo lo mismo, obviamente nos va a ir mal de nuevo.
Los otros días te lo planteaba en la radio en esta versión periodística de un gobierno de cuatro años de saneamiento económico. Roberto Lavagna presidente, Urtubey, Pichetto, Massa, de la Sota sus ministros. Yo no estoy postulado a un cargo público, yo quiero construir este proceso político. Creo que Lavagna es una persona que puede aportar mucho también, sin lugar a dudas, pero no estoy interesado en la discusión de espacios de poder, sí en la construcción de un planteo, y me engancho con la idea de la lógica de la transición, o sea, salir creo que la Argentina lo que necesita es presidentes que no quieran perpetuarse en el poder, que quieran ser parte de un proceso, que logremos entre todos convencernos de un plan que cambien los gobiernos, pero no cambie el régimen político. Si nosotros sostenemos un régimen político, como hizo la Concertación en Chile durante décadas, decir, bueno, compitamos, resolvamos, que cada partido tenga su autonomía, toda la historia, pero digamos, vamos para acá, vayamos todos juntos caminando por un lugar, creo que puede andar. ¿Hay margen de eso, digo, sí, en un nivel de mezquindad de la política argentina muy narcisista? ¿Sabes por qué hay margen? Porque todo lo que hicimos hasta ahora fracasó. Entonces, frente al fracaso, está la oportunidad de construir algo nuevo. Si nosotros insistimos en la prédica de la confrontación como lógica de construcción de legitimidad política, lo único que logramos es un fracaso ya preanunciado. Entonces, algunas veces hablamos en la radio o en distintos ámbitos sobre la necesidad de elevar la institucionalidad en la Argentina. Es importante dejar de discutir nombres y empezar a discutir ideas y transformar esas ideas en acciones de gobierno. Y yo apuesto a que lo hagamos. Apuesto, no están saliendo bien las cosas en la Argentina y estamos ayudando mucho y vamos a seguir ayudando porque nuestro desafío no es que le vaya mal a Macri. Nuestro desafío es poder competir y que alguno de nuestro espacio pueda inclusive debatir, si Macri es candidato a la reelección, cómo hacer las cosas mejor que él, no que le fue todo mal. Hago un paréntesis de la cuestión pública y ya vuelvo, pero me quedo pensando en esto. ¿Cómo viviste ya? ¿Cuánto hace que estás casado con Isabel Macedo? Van a ser 2 años. Van a ser 2 años. No sabés la fecha de casamiento, no volvés a tu No, casa. van a ser 2 años el 24 de septiembre, pero bien, no, es que pasa tan rápido todo. Claro, me imagino. ¿Cómo viste tú esa historia de se pone de novio con Macedo para hacerse notorio y para instalarse públicamente? Como todo en la vida, lo que gana es el tiempo. En definitiva, ¿qué pasa? El tiempo termina demostrando que todas esas fantasías, todas esas construcciones, en realidad son solo producto de la imaginación de alguno que probablemente sí lo haría. Yo no lo haría nunca. Y la demostración con el paso del tiempo indica que en definitiva era la fiebrada imaginación de alguno. ¿Y cómo manejas el límite? Para no, digamos, porque tu esposa es notoria, conocida, sí, y tiene peso propio en el... Sí, total. Y digo, te invita Susana, decís, ¿lo evalúas? No? Te invita Tinelli al bailando, para que vaya con Isabel y... Yo soy consciente de algunas cosas. Hay en algunos lugares en donde yo la acompaño a ella y soy su marido y ella tiene un peso en nuestra relación como debe tener cualquier pareja que técnicamente es pareja, como se llama. Ella me acompaña a mí también. Hay veces que ella me tiene que acompañar a actos que le deben aburrir soberanamente, pero me acompaña porque entiende que me tiene que acompañar. Y yo la acompaño a ella a actividades que probablemente no son parte de... Está bien, su actividad desde afuera parece más divertida que la mía, pero... Sí, seguramente. Pero la acompaño y en ese sentido no se me cae nada por ser su marido, igual que ella es mi mujer en otras cosas. Pero digo, ¿cómo está tu relación con Tinelli después de algún encontronazo? Yo tengo buena relación con Marcelo. Él planteó algo, yo le contesté a lo que planteó, pero no pasa nada. Yo no suelo trasladar a lo personal las discusiones porque ese es el gran drama argentino. Cuando yo convierto en enemigo al tipo que piensa distinto a mí o al que tiene una posición diferente, aunque piense como piense, en realidad lo que estoy haciendo es invalidando la posibilidad de vivir en un Estado democrático. Entonces, nosotros en el mejor de los casos creemos que lo que hay que hacer es tolerar al que piensa distinto. Error. Hay que aprender del que piensa distinto. Entonces, en ese marco, yo tengo grandes amigos. En la política me he hecho grandes amigos y la mayoría de ellos son dirigentes de otros partidos políticos, con los cuales a veces hasta competimos y hasta a veces
¿Pero por qué? Porque en definitiva creo que me enriquezco con eso. La tolerancia es un gesto despectivo. La tolerancia es una cosa de, bueno, no tengo más remedio, te tolero. Exactamente, pero yo creo que tenemos que animarnos a aprender o animarnos a conversar con el que piensa distinto y abrirte a que te convenza de algo. Cuando empezamos, te contaba de mi opinión sobre el tema del financiamiento de las campañas políticas. Yo hace 16 años pensaba distinto. Sí, hace 16, 17 años cuando se sancionó la primera ley, yo era diputado nacional. Hoy la experiencia me demuestra que estaba equivocado. Mejor público, que era un financiamiento público. Es mi opinión. Esta historia de Urtubey viene de una provincia conservadora, es conserva. ¿Te gusta que te digan que sos conservador? Lo tomo con la clásica lógica del prejuicio tan argentino. O sea, ¿por qué se hace una... Digamos, en mi vida, en definitiva, no condice mucho con eso. Digamos, mi vida pública, mi vida privada, todo eso no condice con los parámetros con los cuales se me cataloga. Pero en definitiva, vuelvo, tiene que ver con el no aceptar en alguna medida que todos estemos uniformados. Yo no estoy uniformado. Digo, se sanciona la ley del aborto. ¿Sos presidente, la vetás? No, y de hecho lo hemos hablado contigo, creo que con la primera persona que hablé de este tema fue contigo. Yo creo que hay que avanzar en la despenalización. Probablemente no esté 100% de acuerdo con el proyecto que se está discutiendo, pero creo que es un avance discutir, creo que es un avance ir para adelante. En alguna medida tenemos que acostumbrarnos, primero, respecto de ese tema puntual, desde hace unos cuantos siglos el derecho positivo camina por un andarivel, el derecho natural camina por otro andarivel, no ha pasado nada exótico, no fue el fin del mundo, no pasó nada. Me parece que hay que acostumbrarse a que cada uno puede pensar y creer en lo que quiera, pero las reglas de convivencia no las impone, las acuerda con otro. Y para eso está el Congreso. Pero aparte, me acuerdo que en esa charla vos dijiste algo que yo tomé y que uso todo el tiempo. La solución a la cuestión del aborto no es el derecho penal. O sea, si creemos que la solución va a venir del derecho penal, estamos complicados. Mira, el otro día en una conferencia escuché una frase genial de un dirigente importante que decía, mejor está bueno. O sea, no sé, estuvimos en España en una disertación, estaba Obama, y alguien en realidad plantea sobre su experiencia de presidente y demás, y el tipo dice una cosa súper interesante, dice, alguien viene y me dice, bueno, con esto no resolvemos el problema, resolvemos solo una parte del problema. Dice, bueno, pero eso es mejor, entonces es bueno, después resolvamos la otra parte. Y bueno, nada una parte es mejor que una parte, ¿no? Exactamente, bueno, y en esto, ir evolucionando en discusión y en receptar problemas de la sociedad reales, como tiene que ver con el aborto y como eso, está bueno darlos como sociedad. Sería muchísimo mejor aún es que nos demos el aprendizaje de no vivir toda esta historia con la lógica de a ver quién tiene la razón, sino a ver de qué manera logramos una ley que tenga la mayor legitimidad posible, en términos que probablemente no sea como quería él ni como quería ella, pero que pueda ser en el lugar que más o menos permita menos conflicto. Hablo del aborto, pero puedo hablar de la inflación, puedo hablar de lo que sea. Esa es la política, ¿no? Intentar... El gran desafío, y creo que algo que hemos perdido en este tiempo, y yo debo confesar que en eso sinceramente yo pensaba que en la Argentina íbamos a evolucionar en estos años y no lo hicimos. No, total. O sea, creo que se agudizaron las contradicciones y conceptualmente seguimos pensando en la contradicción como una lógica de construcción política, en la confrontación como una lógica de legitimidad. Es lo que se usaba en las viejas épocas, en la historia universal, desde la guerra. Vos, desde la lógica bélica, la lógica de construcción para tomar desde un imperio, por ejemplo, para tomar un territorio, tenía una lógica. La Pax Romana era otra porque vos gobernabas. Claro. Bueno, la lógica, en definitiva, en la Argentina, no ha cambiado, cambiaron los actores, pero con la misma lógica. ¿Le da a Tinelli para ser candidato a presidente? Sí, a él y a cualquier persona que de verdad tenga voluntad de construir. Yo quiero correr la política de esa especie de gueto en donde los 20 que están a la vuelta de la calecita van cambiando de roles en una actividad cerrada, ¿no? Nadie puede hacerlo. Veamos cómo está funcionando el mundo y advertimos que yo, por formación, por
trabajo de toda mi vida. Yo me dediqué a formar agentes públicos desde hace 22 años. Armamos una escuela de administración pública, me dedico a eso. Soy un fanático de que deben hacer las cosas los tipos que se preparan y forman para eso. Es mi rollo, es lo que yo pienso. Pero eso no debe cerrar la participación de los demás, porque si no, en definitiva, dejamos afuera el sistema político. Total. A la sociedad. Sigo con algo más personal. Se te ve muy prolijo, siempre tipo muy culto, rock. Vos sabés que me gustan todos los géneros musicales, pero estoy condicionado tengo muchos amigos que salieron del folclore. Nosotros tenemos en Salta, por ejemplo, o me lo reclaman, antes de casarme con Isabel, y no es un reclamo a ella, porque la verdad es que ella me alienta a hacerlo, nosotros nos juntamos una vez por mes, por lo menos, con con gran parte de los cantores salteños. El problema era que el día que ellos descansan es el miércoles, porque los fines de semana ellos laburan. Mi problema era el jueves ir a laburar a la mañana. Pero digo, la gran mayoría salió del folclore, pero de ahí se fueron a géneros distintos. Soy muy amigo, por ejemplo, de los tequis, que hicieron rock and tequis. Acompañé gran parte de lo que fue la presentación de ese disco, y me enganché, como todo nos pasó con el rock nacional, porque por edad, por lo que sea. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 48 años. Son bastante más de lo que parece. Claro. Pero digo, no, Campera... Digamos, soy de lo que escuchaba Cerú Girán, soy de eso, o sea... Sí, yo tengo 54, no estamos tan lejos. Yo pensé que estábamos todavía no estamos lejos. No, pero Campera de cuero, moto, Iron Maiden, no. No, pero sí me gusta mucho la moto, no tanto con campera de cuero, y desde una de mis frustraciones, de las cosas que quise hacer y no pude, fue correr en moto, porque no daba, ¿viste? Siempre me gustó mucho, iba al autódromo, era muy irresponsable de chico. Ahora soy un poco menos, pero no tanto. Y claro, me decían, pibe, vos no podés, ¿pero por qué? Porque era demasiado pesado y demasiado alto y daba mucha ventaja. O sea, hubiese querido tener físico para correr en moto. ¿Para qué sirve la plata? Para estar tranquilo. En realidad todo lo que nosotros buscamos, la plata es un elemento que te ayuda, pero en definitiva lo que nosotros buscamos es seguridad. O sea, en alguna medida, nuestra pequeñez, nuestra insignificancia en el contexto del universo, hace que gran parte de las cosas que el hombre hace, las hace para garantizarse certezas. ¿Qué es lo que se perdió hoy en la conferencia de prensa? La oportunidad. O sea, ¿qué es lo que necesita la sociedad? Seguridad. Seguridad. ¿Para qué la gente acumula plata? ¿Para qué acumula poder? ¿Para qué acumula todo? No es una cuestión de narcisismo solamente, es una cuestión de seguridad. Es, en alguna medida, cubrirse de su propia vulnerabilidad. Claro. ¿Te haría ruido, no sé si vos lo ves en tu gabinete, que un ministro tuyo ahorrara en el exterior? No es una buena señal, porque cada uno es dueño de hacer lo que le parezca. Legalmente, declarado. Por eso, pero si lo hizo, fenómeno. Lo que pasa es que no es una buena señal. ¿Por qué? Porque no está generando confianza en la Argentina. Nosotros nos pasamos con el tema de que tenemos que atraer inversiones. Yo mismo lo he hecho, he ido a roadshow en Estados Unidos, en Londres, en distintos lugares, bárbaro, espléndido. La verdad es que lo primero que hay que hacer es generar confianza dentro de la Argentina, por la gran cantidad de dinero de argentinos que no está en el sistema productivo argentino, porque no hay confianza. Entonces, si vos tenés funcionarios que no tienen confianza en lo que ellos mismos hacen, estás en problema. ¿Cómo vas a conseguir la confianza de otros si no la tenés vos? ¿Ahorrás en Argentina? Sí, y aparte trabajo, invierto y produzco. Yo me dedico a la producción, esencialmente estoy en la cadena de la alimentación, crío cerdos, trabajo para convertir granos en carne. Debo ser honesto, durante este último tiempo, ahora la devaluación te acomoda un poquitito el proceso hasta que después se acomodan los precios, pero la tentación de todos, y la mía en lo personal no lo hice por una cuestión de convicciones, era corrámonos de acá y poner un plazo fijo porque perdés plata, porque la verdad es que eso es lo que hicimos. A propósito de esto, ¿Macri es la bicicleta financiera? No, su historia no demuestra eso. La acción de gobierno arroja como resultado que eso ha sido lo más rentable durante este tiempo. Su trayectoria personal, empresaria, dice lo contrario. El resultado parcial de la gestión lo que está marcando
es que lo más rentable que hubo acá fue entrar en la bicicleta financiera, no en la actividad productiva de la Argentina. ¿Cuánto puede sostenerse 40 de tasa, esto que vos decías? Tengo un dinero, no lo invierto a la producción que tiene riesgo. ¿Cuánto se puede sostener? Es insostenible, no mucho tiempo más. Lo que te alcanza el crecimiento del endeudamiento que hemos tenido. Nosotros seguimos sosteniendo. Por eso ahora se plantea el gran tema, digamos, la sobrevaluación de la meta es una de las cosas que te genera inseguridad y le pasa a la sociedad argentina. Entonces, el segundo semestre cambia, o no sé cómo se llamaba el tema, todo, la inflación, la meta de inflación, nada de eso funciona. Entonces vos autogenerás demanda que por ahí nadie te la pedía. Entonces, hoy estamos con el tema del déficit fiscal. Hay que trabajar, porque no es una cuestión ideológica, es una cuestión práctica. No podés gastar más de lo que tenés. Totalmente de acuerdo. Sabemos que eso no resuelve todos los problemas, es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque si seguís con la balanza comercial que tenés, si seguís teniendo la pérdida de competitividad que tenés en sectores productivos, por más que tengas equilibrio fiscal, la economía no va a crecer. Entonces, el gran tema justamente es cuánto dura esto, lo que te dura el financiamiento, para no asumir el tema central, que es necesitamos una Argentina productiva. Si no, no tenemos destino. Esto, digamos, esta matriz que se ve en este momento, ¿se puede revertir, digo, para que sea la posibilidad de la producción antes que la inversión? Me meto, saco una renta y me disparo del país. Sí, primero hay que tomar la decisión de hacerlo, porque hoy estamos en la Argentina, y repito, no es patrimonio de este gobierno, venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo. Creemos que la política económica es solamente la política monetaria. No generamos ningún incentivo para la actividad. Cuando se habla de incentivos, se piensa en proteccionismo. No, yo lo que estoy pensando es no castiguemos la actividad productiva en la Argentina. Entonces, cuando vos tenés el peso en la política tributaria sobre la cadena de valor y no sobre, por ejemplo, los bienes personales, un error conceptual, digamos. Claro. Hoy paga más impuestos los sectores más vulnerables a través de impuestos al consumo que riqueza, por ejemplo, riqueza, bienes personales, esas cosas. Es como raro en términos de matriz tributaria. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Generemos incentivos a producir. Si a mí, y me corro de funcionario, me pongo como productor, a mí vos me bajás el costo de la energía, me bajás el costo del transporte y me generás mínimas condiciones que me permitan tener un financiamiento razonable, poner el tipo de cambio que quieras, que yo no pierdo plata. Pero como todo esto cuesta más tiempo hacer, vamos a la solución argentina es pelota detenida, vení Messi, salvame. Claro, el milagro de vuelta. Exactamente. Vos lo planteabas en términos de no hacer una cuestión personalista, y es una pregunta personalista. ¿Qué es Elisa Carrió? Yo no soy objetivo porque tengo un afecto personal por ella. Hicimos una linda relación siendo diputados nacionales. ¿Hay algo que me tenga que enterar? No. Es una persona espectacular, explosiva como es, que dice cosas que tiene un gran histrionismo, y gran parte termina detrás de ese histrionismo. Es una dirigente con una vocación, y en su momento, ella preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, algo que a mí me apasiona, de hecho doy clases de Derecho Constitucional y todo, y realmente con una formación bárbara. En la política a veces comete algunos excesos propia de un sentido del humor que a veces lo entiende solo ella y no los demás, digamos, lo que pasó el otro día. Propina sí, por eso. ¿qué es? Exactamente. ¿Es humor o paquina? Para mí es eso, es humor. Pero a veces hay estados de ánimo en donde no dan para humor, digamos, pero me parece que es eso. ¿Cómo la ves? Digo, porque se la planteó como la garante de la transparencia, del compromiso moral, digamos, frente a los hechos de corrupción que se han denunciado y que ella no aparece denunciando como antes. ¿Cómo crees que queda parado? ¿Es distinto ser oficialismo que oposición a la hora de la denuncia por corrupción? Hay otros condicionamientos, sin lugar a dudas, pareciera, pero digamos, creo que
yo no definiría tanto esto como tener que ver con el oficialismo-oposición. Me parece que se ha puesto el foco y se ha tratado en alguna medida de generar que todo lo oscuro, toda la corrupción y todo esto estaba en otro lado. Y estamos empezando a advertir que esto es parte de nuestra propia sociedad, que lo tenemos que asumir como propio, porque todos nosotros tenemos miserabilidades. El tema es que cuánta conducta tenemos para en nuestro propio fuero íntimo podamos, desde nuestras convicciones y de nuestra razón, dominar esa vulnerabilidad que tenemos como personas. La vieja frase de la voladura de puentes. Cuando los romanos iban a las Galias, el equipo de logística construía el puente, pasaba todo el ejército y después volaban los puentes, el famoso volar los puentes. Rompían los puentes, va. La gente decía, cuidan la retaguardia. No, en la retaguardia no había nada, estaba Roma. Lo que pasa es que los bárbaros, de ahí su nombre, eran tan bárbaros que metían miedo. Los soldados romanos tenían más de 100 kilos de armadura. La tendencia iría para atrás. Si iban para atrás, caían al río, morían ahogados. Ellos se blindaban de su propia debilidad. Y eso es lo que en definitiva nosotros, por eso yo soy un fanático del planteo de la institucionalidad, tenemos que blindarnos de nuestra debilidad, de esa enfermedad incurable que es el poder. La única manera es vacunarte. Y esto te vacunas con institucionalidad. Y el tema de la corrupción, todo eso no es que haya un partido político o una pléyade de corruptos de un lado. Es un sistema, es una cultura que tenemos que vencer. Sin la sanción y la investigación rápida de la justicia, hoy me tocó estar en el acto de los 24 años del atentado a la AMIA, y es impactante, casi un cuarto de siglo para un atentado donde se sabe quién fue, cómo se hizo, y todavía se sigue en el estado de la espera de justicia, ¿no? Inadmisible. Pero eso es propio de la defección del sistema institucional argentino para resolver problemas que, entre comillas, están resueltos, por decirlo entre comillas, no están resueltos, pero digo, como bien dices, se sabe gran parte. El tema es, nosotros tenemos una institucionalidad que es impotente para resolver algunas cuestiones. Hay un trabajo muy interesante que se está haciendo, que es la reforma al Código Penal, que hay un equipo de técnicos que están haciendo un trabajo muy interesante. Esas son buenas cosas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema que hoy no da respuesta a la demanda ciudadana de hoy. Claro. El caso AMIA es, más allá de las cuestiones vinculadas a poder, no poder, es la quintesencia de lo que significa la impotencia de nuestro sistema para resolverlo. ¿Qué parte de narcisismo hay en una persona, en este caso vos, que quiere ser presidente? Es enorme y lo tenés que elaborar todos los días. ¿Por qué? Porque en definitiva el principal esfuerzo que tenés que tener es no creértela. Porque ponele que sea o no sea presidente, ya sos gobernador y tenés el poli que se cuadra, el sistema, las puertas que se abren sin que las empujes. Entonces, el drama es cuando te la crees. La forma de combatirlo es vivir de verdad como un tipo normal, ir, buscar el auto, no conseguir estacionamiento, me estaciono a 2 cuadras, ir, encontrarlo, pagarlo, y si justo estaba amarillo y te la llevaron, o sea, vivir la vida normal te baja nuestra sociedad. A mí, digamos, debo ser honesto, vivir en la familia que tengo, con Isabel, con mis hijos, con Coso, te baja muchísimo. Te la crees, pero es fácil creérsela, ¿no? Es facilísimo, pero tiene que ver esencialmente con una cuestión de formación, porque cuando tu cargo es más importante que vos, estás perdido. Yo tengo la suerte, entre comillas, por trabajo, porque nadie me regaló nada, digamos, construí todo el espacio político, gran parte en soledad, es de haber ocupado cargos importantes desde muy joven. Yo sé que voy a vivir mucho más tiempo en mi vida sin cargos y sin poder que los que tuve poder y cargos. Entonces, o te preparás para esa vida, o en definitiva no podés soportarlo. Obvio. ¿Haces análisis? Sí, sí. Es la única manera de poder estar plantado en algún lado, si no, te volás. ¿Clásico, digo, tradicional, freudiano lacaniano, o haces las...? Sinceramente, de todo.
obviamente hago el análisis clásico, qué sé yo, pero después también tengo gente con la que hablo y la verdad es que hacemos cosas muy piolas. ¿Durán Barba es? Yo creo que yo no lo conozco, la verdad es que he leído cosas de él y veo lo que hacen. Me parece que se le asigna más de lo que hace Durán Barba. Él es un asesor que sugiere cosas, pero los que toman decisiones son otros. Y aparece como un tipo interesante. Lo que pasa es que pretender que un asesor de campañas gobierne ya es un problema. Es complicado. El problema es que aquellos que son los que toman decisiones muchas veces priorizan la campaña que el resultado. En mi mirada, en el momento en que vos asumiste el cargo ejecutivo, la campaña es la gestión. Si te va bien, claro, y lo digo por experiencia, he ganado 3 elecciones a gobernador en la provincia porque me ha ido bien en la gestión. Porque si no es sustentable. No hay coaching que te es que no existe. Gobernador, nos morimos y ¿qué pasa? Yo creo que somos todos, nuestra energía es la que maneja este planeta. Somos todos parte de una energía común, que obviamente vamos tomando individualidades. Cada uno después asigna a ese concepto de vida eterna lo que su matriz cultural le indique. Unos creen que te convertís en una cosa, otros creen que te reencarnás y otros creen que te vas a sentar en una nube en algún lado. Cada uno cree lo que debe creer. ¿Y vos? Mi opinión personal es que en definitiva, poniéndole el nombre que le pongamos, nosotros que somos esa cosa insignificante de este universo, somos un engranaje indispensable. Y me cuesta creer que se termina cuando te morís. ¿El prejuicio mío? ¿Sos católico? Sí, digamos. Soy bautizado, soy una persona divorciada, vuelta a casar, con lo cual estás en complicaciones. Técnicamente no sos católico, digamos, estás pero bueno, lo soy culturalmente. Pero digo, no, me imaginé que te venía por cielo, infierno, purgatorio y esas cosas, que es lo que nos educaron a todos de chicos. Claro, es que tiene que ver con lo mismo, porque es una cuestión cultural. Por distintas cosas de la vida, sobre todo por formación, me tocó vivir en distintos lugares, estuve en Asia, estuve en distintos... Y he aprendido a respetar las creencias como parte de una matriz cultural de un pueblo. O sea, eso es lo que me lleva a mí también a correrme de esa lógica negacionista de la fe. Digamos, yo soy una persona de fe. Probablemente, desde mi mirada cultural, debo respetar la fe del shintoísta, del budista, del protestante o del católico o del cristiano evangelista con igual pasión, porque creo que algo digamos, en algo justificás. Obviamente hacerlo en la razón es mucho más sofisticado. Es más complicado. Y es más complicado. Hay que hacerte un esfuerzo, pero te veo como más menos, cuando era más joven era más soberbio, negaba, decía no existe, entonces te veo como más. ¿Sabes qué? Es como todo en la vida, como dicen la vieja, algo hay, digamos, vamos a ser honestos. ¿Será que nos vamos acercando más para aquel lado, Exactamente, pero algo hay. ¿Vos decís que algo hay? Sí, definitivamente. Yo soy creyente, repito, y soy respetuoso de todos aquellos que creen, porque todos creemos en algo. Lo primero que hay que creer en ese pedazo de divinidad que tenés, que sos vos mismo, digamos, que es el principal tema para construir una sociedad. Si no te crees a vos mismo, estás en el horno, olvídate que no hay nada. Gracias por venir, gobernador. Ha sido un gran gusto. Muchas gracias. Hausler es la única empresa dedicada exclusivamente al alquiler de cajas de seguridad privadas, atención personalizada en la ciudad de Buenos Aires, en Pilar, en Córdoba, servicio premium al mismo precio que un banco. Hausler.